Capítulo 1098 de One Piece. Nace Bonnie y estamos solamente a un capítulo del 1100, un capítulo que tendría que ser histórico, pero resulta que este 1098 lo es por esta portada y por la condición en la que Oda sube este capítulo. Tenemos como pedido de portada a Brook, es un pedido de Noda Skywalker, una persona que a menudo pide pedidos de portada a Oda. Me pregunto por qué se repetirá tanto, si es que ha enviado muchísimas cartas o no hay mucha gente haciendo pedidos de portada. Creo que si yo viviera en Japón estaría el buzón de Oda lleno de mis cartas pidiéndole pedidos de portada. Y él pide a Brook tocando un solo de guitarra eléctrica que está siendo potenciada por una anguila eléctrica. Ahí vemos a la anguila que está detrás de Brook y como la electricidad de este animal pues está alimentando su guitarra. Detrás tenemos las letras rock, una portada muy sencilla, muy normal, pero histórica porque Oda en las piernas de Brook escribe: lo lamento, no pude terminar el manuscrito a tiempo. Y esto es, como decía, histórico porque jamás en la historia de One Piece, el manga, habíamos tenido esta disculpa de Ichiro Oda. Yo tenía entendido que Oda tenía dibujados algunos capítulos del manga muy avanzados, como no sé, 5 o 6 capítulos, y que cada semana soltaban el más antiguo que Oda había dibujado y era el que nos llegaba esa semana. Todo esto para prevenir que no hubiera capítulo por alguna enfermedad de Oda, porque tuvo que viajar o cualquier cosa, tener una reserva de capítulos ya hechos. Pero aquí parece que este 1098 pues lo acaba de hacer, lo cual nos indica que se le acabaron, en caso de que así haya sido, se le acabaron los capítulos de reserva, los habrá quemado todos, habrá quemado ya todos los cartuchos de capítulo, por así decirlo. Y se me hace muy raro de los japoneses que suelen brillar por una excelente planificación. También se me hace raro que Shueisha, la editorial de One Piece, no lo haya visto venir. No sé por qué haya sido, espero que por todo este trabajo de tener que ir a supervisar el live action de su operación y tal, espero que haya sido por este movimiento inesperado de eventos en los que Oda tenía que estar supervisando o convaleciente, y no sea por otra razón, porque si es por otra razón pues también podríamos decir que Ichiro Oda pues está en una situación de salud muy delicada, lo cual es muy preocupante. Yo cuando vi esto realmente me alarmé por Ichiro Oda, y pues mucha gente salió a defender a Oda como tiene que ser, porque pues es un mangaka que trabaja excesivamente, es un adicto al trabajo. Creo que no hay persona que conozca que trabaja más que Ichiro Oda. Inclusive él dormía 3 horas al día, no sé si lo sigue haciendo. Y por ahí también se propuso que One Piece fuese mensual y no semanal, para que Ichiro Oda pues pudiese tener un descanso. Yo realmente apoyo esa propuesta. No pasaría nada, por lo menos por mi parte, si One Piece decidiera ser un manga mensual, todo con tal de conservar la salud de Ichiro Oda, porque se ha visto pues en los trazos de estos últimos capítulos de la saga de Egghead cómo ha ido decayendo su trazo, cómo ha ido decayendo su arte en el manga. Y pues espero que la gente pueda entender a Ichiro Oda si de repente decide dejar One Piece por varios meses o tomarse otro hiatus. Yo lo entendería perfectamente, pero pues como suele pasar, tendría que haber una fracción a la que no le parecería. Usualmente niños que están acostumbrados pues a tener este contenido gratuito cada semana, que suelen ser las personas que se quejan y que le dicen a Oda que pues es un flojo, que no trabaja, cuando él mismo está sobreexplotándose. Así que por desgracia este 1098 pues es histórico por esta razón, y realmente espero que Shueisha pues haga algo y que ponga los capítulos del manga mensuales. Sería muy buena idea. Y pasando con el capítulo, lo primero que me llama la atención de esta historia de Kuma Flashback es que nos muestran por ahí a Iva con un traje negro, con una vestimenta ahí encapuchado, y de fondo tenemos el barco de los revolucionarios pintado de negro. Más abajo en otra viñeta tenemos a Kuma, que también está portando el mismo traje negro, y ya no lo vemos alegre, contento. Lo vemos pues serio, como lo conocemos nosotros, como lo vimos por primera vez. Un Kuma que parece que no tiene emociones, y pues esto se debe a la preocupación o a la pérdida de Ginny, al secuestro de Ginny. Así que estaría explicado por qué Kuma tiene esta actitud, por qué lo conocimos con esta actitud. Y pues este momento en el que hablan Iva y Kuma es el momento
en el que el barco está atracado a las orillas o a las afueras del reino Goa, donde Dragon pues estaba liberando a los esclavos, no, a la gente del lugar, y salvando a Sabo, algo de lo que yo había hablado el capítulo pasado, el 1097. Y vemos como Kuma pues se teletransporta, no tiene ningún inconveniente en el viaje por su Nikyu. Puede ir y venir a cualquier lado, pero claro, termina cansado. Por ahí Kuma habla con Dragon, que por cierto para entonces Kuma ya llevaba su ropa actual, que es una cruz con un círculo, y por ahí le dice que está muy cansado, que regresará en barco, lo cual nos podría hablar de que el usuario pues para poder viajar necesita mucha energía, o por lo menos algo de energía, y al estar tan cansado pues solamente tiene la opción de volver en barco. Otro nerfeo a la fruta de Nikyu, que es muy poderosa. También vemos que ya tienen la bandera oficial de los revolucionarios que conocemos hoy en día. Y otra cosa que me llama la atención es el barco de Ginny, que vuelve al reino de Sorbet durante lo que parece ser un día muy soleado, pero a pesar de eso pues el reino se observa como con neblina. Es un barco muy desgastado, parcheado, con las velas remendadas, y podemos ver ahí la figura de Ginny encapuchada. Durante este 1098 pues muchas de las viñetas van a estar boceteadas y no van a estar terminadas, pero creo que se puede leer perfectamente sin que haya Oda terminado el dibujo. Y después tenemos la comunicación de Ginny a través de un Dendenmushi con Iva, con Dragon y con Kuma para despedirse. Por ahí pues Kuma está tan preocupado que se va antes de que le pueda decir Ginny que lo amaba. Las últimas palabras de Ginny no las escuchó Kuma, y era la única persona que debió haberlas escuchado, pero por su alteración emocional pues Kuma sale disparado de ahí, totalmente entendible. Y hablando del Dendenmushi, pues realmente me decepciona un poco que el personaje de Ginny, como lo había dicho antes en un capítulo anterior, no haya sido aprovechado con el recurso de su capacidad mental para las comunicaciones. Nunca la vimos usar otra vez un Dendenmushi después de que lo hizo de niña, y como en este capítulo muere, pues se podría decir que ya no va a salir nada referente a esto, así que pues creo que se desaprovechó. Y por ahí otra viñeta que tenemos es de Báltigo. Ya desde el capítulo pasado creo que se nos había dicho que ya era el escondite de los revolucionarios, esta tierra rocosa que parece tener una ciudad labrada en una especie de montaña. Nunca la hemos visto de tan cerca, solamente cuando se hace o cuando se enfoca un revolucionario. Aquí la vemos un poquito, creo que más abierta, no recuerdo si se había mostrado de esta manera, pero parece haber otras construcciones a la izquierda de la construcción principal de los revolucionarios. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de verla más de cerca, de conocer la arquitectura. A mí que me gusta mucho la arquitectura de One Piece, pues sería muy bueno verlo. Actualmente creo que está en manos de Kurohige. No sé qué irá a hacer este personaje con este lugar. Tengo entendido que este lugar ya está abandonado por los revolucionarios, pero no sé si fue tomado por los hombres de Kurohige o fue destruido. Y también tengo que decir que me parece muy egoísta lo que hace Ginny, que además pues de llamar solamente para despedirse, para decirle a Kuma que no vaya, que no la vea, pienso que es un acto de egoísta también haberle dejado su bebé. Obviamente Kuma iba a salir disparado al escuchar que Ginny estaba en Sorbet. Tenemos esta enfermedad de Ginny que se llama Sapphire Scale o escamas zafiro, una enfermedad nueva que nunca habíamos tenido en el mundo de One Piece, nunca habíamos escuchado sobre esto, y me hubiera gustado verlo un poco más atrás. No sé si Oda por ahí habrá hecho algún guiño muy pequeño en algún libro de medicina o algo, o se habrá mostrado, se habrá nombrado de forma muy sutil antes, pero dentro de la historia pues no es notoria esta enfermedad. Así que me parece un poquito como lo de Nika, que se mostró recientemente, y como que se siente un poco improvisado, igual que lo de Nika, porque no tiene una base anterior. Y pues la característica es que tienen rocas en la piel, le salen rocas de color azul, el zafiro pues es azul, y pues estos salen a la exposición de la luz o de la luna. No se nos muestra el cuerpo completo, quizás porque Oda no quiso caer en el morbo de mostrar el cuerpo de un personaje pues como Ginny, algo que hubiera sido muy impactante, pero Oda no quiso optar por esta opción. Yo lo veo bien, dado que Ginny pues es un personaje con el que nos habíamos encariñado, igual que Kuma en esta historia, y parece que estas escamas, estas piedras de zafiro no afectan el cabello, porque en una viñeta pues tenemos
un poco del cabello de Ginny, que parece que no está afectado por estas rocas, así que solamente es de la piel. También me pregunto si tendrá algo que ver con la enfermedad de Roger que padecía. Nunca se nos dijo que la enfermedad de Roger tenía estas características. Tampoco vimos cómo la enfermedad pues lo mató porque fue ejecutado, así que es la segunda enfermedad importante en el mundo de One Piece de la que tenemos conocimiento. Y también me pregunto si esta enfermedad pues o la de Roger les llegará a tener Luffy, aunque la trama podría resultarme a mí no tan atractiva porque pues ya hemos visto a Luffy peleando y hacer cosas increíbles, así que el que tenga una enfermedad pues podría no ser tan impactante. Ya ha estado envenenado antes con un pescado que se comió antes de llegar a Whole Cake, y la verdad pues esos momentos de tensión no fueron muy angustiantes, por lo menos para mí, así que no sé si Luffy llegará a tener una enfermedad o podría ser que Oda se las ingenie para hacerlo más emocionante de alguna manera. Y también esto involucra a Chopper. No sé si Bonnie aún tiene la enfermedad, pero en caso de que así fuera pues Chopper está en Egghead y podría ser otro logro médico para Chopper, igual que lo fue la cura de los zombies de hielo en Onigashima. Y luego de la muerte de Ginny tenemos a Bonnie como un bebé. Y como esto tiene ya 2 años de que fue secuestrada Ginny y el bebé es recién nacida, pues eso nos deja ver que no es hija de Kuma, sino que es hija adoptiva de Kuma, y en realidad los padres serían Ginny y un Tenryubito, lo cual me parece muy desagradable. Y Oda pues siempre suele jugar con el aprecio de la familia no sanguínea, como la historia de Ace, de Sabo y de Luffy, que son 3 hermanos que no tienen nada que ver, ningún parentesco sanguíneo, y yo realmente esperaba que si fuera hija de Kuma. Creo que me decepciona que no haya sido así y que el verdadero padre pues sea un Tenryubito. También, como dije, me parece muy egoísta de parte de Ginny llegar a darle esta responsabilidad a Kuma, que pues realmente no tiene nada que ver con este asunto, aunque ella sabe que pues por su bondad va a cuidar de la bebé. Seguramente ya lo tenía en la cabeza, y pues claramente siendo Kuma como es, la cogió como su hija. Para eso tuvo que renunciar al ejército revolucionario. Dragon lo entendió perfectamente. Y también decir que pues Bonnie no tiene la sangre Bacania porque sus padres pues ninguno de estos dos es un Bacania, así que el tema de que la busquen por su sangre y tal pues no tendría sentido. Y con el nacimiento de Ginny pues al saber que Kuma no tuvo otro hijo, se rompe la línea sanguínea de los Bacanian en la familia de Kuma. Y también el hecho de que Bonnie sea hija de un Tenryubito me parece, aparte de desagradable, pues un poco interesante, porque Akainu la dejó libre una vez que la tuvo atrapada. Y siempre me pregunté por qué, si tenían pues a un Supernova regalado, la marina lo dejó ir, inclusive más aún siendo Akainu quien estaba a cargo de la operación. Pero claro, para eso tendrían que conocer la historia de Bonnie y pues no lo veo factible. Y pues otra cosa es evidentemente que es hija de un Tenryubito, lo que nos dice las atrocidades que tuvo que vivir Ginny otra vez en Tierra Santa, haber sido liberada de niña y haber vuelto para morir a ese lugar, además de lo que ya sabemos que le hicieron por parte de algún Tenryubito hombre o algunos Tenryubitos hombres. Y también es de destacar que Oda en esta saga pues ha vuelto a encender la llama del odio hacia estos personajes, que ya lo habíamos tenido muy fuerte cuando inició Shabondi. Conocimos ahí a los Tenryubitos y tal, pero como que fue enfriándose el odio hacia estos personajes, ya no estaba tan fresco. Y en esta saga de Egghead volvemos a revivirlo con toda esta historia de Kuma, así que Oda aún tiene el toque de hacernos sentir algo que nos hizo sentir hace muchos años, y esa es una habilidad muy impresionante para alguien que escribe historias. Luego, cuando Kuma tiene entre sus brazos el cadáver de Ginny, pues podemos ver el frente de la iglesia que nunca había sido mostrado hasta ahora, donde seguramente Kuma da los sermones, y vemos este símbolo en la pared que es una cruz con un círculo rodeado de varios círculos en medio. Y es muy interesante porque es la primera vez que se nos muestra este símbolo. Es un poco parecido al que tiene Kuma en la ropa por los elementos de la cruz y del círculo, pero no se parece realmente. Como dije, nunca lo habíamos visto en la historia de One Piece. Hubiera sido interesante haberlo visto antes. Al principio yo pensé que la iglesia en la que trabajaba Kuma había sido tomada por alguna autoridad que sirve a los Tenryubitos, y como modo de imposición habían destruido el centro de la cruz y en su lugar pusieron este punto, este círculo rodeado de círculos. Pero no tendría sentido, porque durante el tiempo que Kuma se iba a las misiones con los revolucionarios
revolucionarios pues se suponía que el reino ya estaba en paz, habían sacado al rey Bekori, pero ahora pienso que es el símbolo original de esa iglesia que siempre ha estado ahí. Y pues como figura central de esa cruz tenemos ese círculo rodeado de círculos, que es lo más interesante en nuestro mundo. En ese lugar, en nuestro mundo, ese lugar está ocupado por la figura de Jesús, pero en el mundo de One Piece pues tiene este círculo que nos dice de alguna manera que es muy importante, incluso más que la figura de la cruz. Y pues es inevitable que pensemos en el logo, en el símbolo de los Kozuki, que también tiene exactamente el mismo círculo rodeado de otros más pequeños. Son 8 círculos pequeños y uno grande, que en total daría 9 círculos, así que algo tiene que haber ahí algún misterio relacionado con estos círculos, tanto en la religión de Kuma como en el clan de los Kozukis. Por ahí también recordé el sistema solar que tenía Clover en Ohara, pero el número de planetas pues no coincide. En este caso son 6 planetas o 6 lunas que rodean el mundo de One Piece. Y luego de que Kuma decide cuidar a Bonnie, pues evidentemente el trato a esta niña es de mucho afecto, de mucho cariño por parte de Kuma. Por ahí varios ancianos de esta sección del reino de Sorbet pues le aconsejan algunas cosas, unas malas, otras buenas, pero supongo que todas con buena intención. Y estas son las historias que realmente más me pegan, las historias de vida diaria en One Piece, las historias que no tienen tanta espectacularidad, alguna batalla, algún lugar gigantesco, algún enemigo poderoso. Más bien las que me atraen son estas, que tienen personajes humanos viviendo una vida pues humana, y me atraen mucho porque al presentarlos así tan vulnerables, tan cotidianos, pues te identificas con ellos, ya que seguramente nunca has vivido el ser tragado por una ballena o el ir a una isla del cielo, pero sí que has vivido pues probablemente estar comiendo en una casa con algún familiar, tener momentos duros, la enfermedad, la pobreza, todas esas cosas que están más apegadas a lo que realmente somos nosotros. Así que uno logra identificarse más con estas historias, por lo menos en mi caso, y se vuelven pues más impactantes, más reales y más interesantes que otro tipo de tramas. Y por ahí hay una escena graciosa en la que Kuma está durmiendo siguiendo el consejo de un anciano que le dijo que metiera a Bonnie en una jaula. No sé con qué intención, la verdad. Kuma siguió las órdenes, seguramente pensando que sería una buena idea, y pues por ahí tenemos a Bonnie durmiendo en una jaula. También tenemos una viñeta en la que vuelve con los revolucionarios y está entrenando con Sabo, escena que ya habíamos visto antes, en la que Sabo entrenó con varios revolucionarios, con Hack, con Kuma. También me llama la atención que los lentes de Kuma pues realmente tienen este puente entre cristal y cristal, y nunca se nos había presentado ese tipo de lentes en Kuma. Probablemente los cambió después de que empezó el proceso de volverse un cyborg, pero parece que en su vida normal pues siempre había tenido estos lentes normales. Y llega el día en el que Kuma descubre que Bonnie tiene la misma enfermedad de Ginny y cierra la iglesia de manera definitiva, las ventanas y las puertas, para que la luz del sol no entre. Y pues realmente Kuma es un personaje que ha sufrido bastante en la vida. Parece que su historia no para de ser una tragedia, persiguiéndole en cada etapa de su vida, con una nueva preocupación, con una nueva pérdida. Desde que era niño, ver la muerte, enterarse de la muerte de su madre, ver la muerte de su padre a manos de un tenryubito, evidentemente los años de esclavitud, luego el secuestro de Ginny, la incertidumbre de no saber dónde está, si está viva aún, que realmente pues es algo que lo marcó por varios años, por esos 2 años. Y ahora pues con la enfermedad de Ginny en Bonnie, realmente es uno de los personajes que más ha sufrido en el mundo de One Piece, y con una historia pues muy trágica. Y me llama la atención que esta piedra que le sale debajo del ojo izquierdo, pues en la actualidad parece tener un piercing o una perforación en esa zona. Siempre me pareció algo innecesario para el diseño del personaje, pero pues ahora tiene sentido. Probablemente pudo deshacerse de esa enfermedad momentáneamente utilizando su fruta, o probablemente logró curarse por completo. Y para recordar pues eso que Kuma llamaba sus gemas, quiso hacerse una perforación en ese mismo lugar, así que a lo mejor tiene ese significado. Ya en el próximo capítulo pues creo que veremos cómo termina la enfermedad de Bonnie y cómo Kuma se empieza su proceso para ser un cyborg.
Y aquí viene lo más interesante del capítulo, y es que nos revelan que Bonnie tenía 5 años hace 7, lo que no es hace mucho tiempo, así que la historia esta de Kuma pues es realmente reciente, y uno podría pensar que Kuma pues tenía varios años o varias décadas teniendo esa actitud fría y sin sentimientos, pero pues realmente es muy reciente todo esto. Así que Bonnie actualmente pues tendría unos 11 o 12 años, seguiría siendo una niña, y claro, con la fruta de Bonnie de la edad pues logró engañarnos todo este tiempo. Probablemente hubo alguna teoría de que Bonnie era una niña antes de que esto pasara, pero no me lo vi venir afortunadamente, y eso quiere decir que la primera vez que la vimos en la saga de Egghead pues estaba en su forma original, la de una niña. Cuando la vimos por ahí volando por los aires escupiendo agua, pues era su forma original y no la de la mujer, la de la joven a la que estamos acostumbrados. Había pensado que quizás la influencia del agua salada había hecho que Bonnie pues dejara de servirle su fruta por ese momento, pero realmente no tiene nada que ver. Y quizás pues cuando Bonnie se transforma en niña y salva a Zoro en Shabondi, también estábamos viendo la verdadera Bonnie. Así que pues este arco no deja de darnos sorpresas. Y pues al momento que pasaba todo esto de Bonnie, Luffy tendría unos 14 años y todavía estaba pues en la Villa Fushia con los bandidos de las montañas, y entre Luffy y Bonnie en ese momento pues habría unos 6 o 7 años de diferencia. Realmente podría parecer que hay más, pero creo que no son tantos. Casi les toca a Bonnie y a Luffy ser niños en esa parte de la historia. Y también tengo que decir que dista mucho, no se parece tanto a la Bonnie que nos enseñó Oda en un SBS, la Bonnie niña, cuando nos enseñaron a los supernovas niños. A Bonnie se le presentó pues con ropa muy humilde, aquí también se le presenta con ropa humilde, pero la ropa es diferente y el cabello también es diferente. Parece que Bonnie está muy sucia. Y en el caso de Kuma pues sí, realmente Kuma era igual, se le nos presentó igual que su aparición de niño en el SBS, cargando por ahí una mochila de troncos, pero en el caso de Bonnie es un poquito diferente. Aparte no se le ve pues estas escamas azules, por lo que podríamos decir que fue antes de esta escena, antes de los 5 años, probablemente los 4 o los 3. Y hablando de Bonnie, que se nos presenta enseñando el dedo del medio, pues Eiichiro Oda ya ha dibujado mucho en su manga esto sin ninguna preocupación, pero a la hora de que se adapte a Toei Animation pues seguramente va a ser censurado, porque todas las escenas en las que algún personaje hace esta seña con el dedo han sido censuradas. Todas estas imágenes que están aquí lo han sido. La de Lo en la casa de subastas, la de Sanji despidiéndose de los Okamas, aquí lo vemos con una mano extendida cuando realmente pues está enseñando el dedo del medio. La de Sai enojado con Luffy en el Coliseo Corrida, y la de Pudding pues amenazando a Sanji, aquí la pone con el dedo índice cuando realmente es el dedo del medio, así que seguramente va a ser censurada. Y también tenemos la preocupación de Kuma, que es totalmente comprensible dado a lo que le pasó a Ginny. Y tenemos por ahí el momento íntimo en el que Bonnie y Kuma conviven. Por ahí Bonnie se siente un poco mal, extraña, diferente por sus escamas azules, y Bonnie y Kuma la hace sentir mejor, dándole una importancia a estas para que Bonnie deje de verlas como algo extraño y les dé un valor que realmente no tienen, demostrando que Kuma pues realmente no solamente es buen padre por darle techo y alimento a Bonnie, sino que también tiene una habilidad de crianza muy buena, lo que incrementa más el valor de este personaje de Kuma, siendo muy parecido a su padre, que también le hacía de alguna forma que olvidara la realidad en la que estaba viviendo, y pues también le da mucho valor a esta historia entre estos dos personajes. Luego tenemos la escena en la que Kuma le pregunta a Bonnie a dónde quiere viajar si tuviera la oportunidad, y pues descubrimos que Bonnie quiere ir a la Isla del Cielo, lugar en el que ya estuvieron los Mugiwaras, así que no sé si regresarán a ese lugar por Bonnie. Seguramente Bonnie va a cumplir ese sueño de ir a la Isla del Cielo, y pues esa frase es la que comúnmente Kuma le dice a sus víctimas antes de mandarlas volando. Lo vimos por primera vez con Perón en Thriller Bark, y todos los cabos sueltos de Kuma, de ese personaje misterioso, pues están siendo poco a poco atados. También tenemos la parte en la que hablan de Joy Boy y como Kuma pues le inculcó este personaje a Bonnie, y por ahí lo vemos bailar. También a Bonnie la vemos bailar en otra viñeta más adelante, y también planean juntos ir a la isla Gyojin cuando Bonnie tenga 19. Realmente momentos muy conmovedores que, como dije, pues incrementan el valor de Kuma como personaje y el valor de esta saga. También me pregunto si Bonnie
irá a conocer a Luffy como Nika y de alguna forma pues cumplir este sueño de quizás su padre y su abuelo no llegaron a verlo, pero ella sí, en el cuerpo de Luffy. Todo está realmente prestado para que se dé de esta manera. Y por último hablar del símbolo que tiene Bonnie en uno de los libros que tiene abiertos, lo que nos dice que Nika pues es un personaje de la religión que profesa Kuma, porque pues el libro que tiene abierto realmente tiene el mismo icono que tiene Kuma en su camisa, ese círculo con la cruz. Esto es algo que quería saber, qué papel jugaba Nika dentro de la religión de Kuma, y probablemente este círculo con otros pequeños alrededor pues quizá representa al sol. Entonces no estaría tan equivocado de haber dicho que Nika probablemente, o que me gustaría que Nika fuera la figura central de la religión que profesa Kuma. Por ahí tienen un momento un poco más dramático en el que un doctor le dice que Bonnie no vivirá, añadiendo pues otro ladrillo al montón de traumas y sufrimientos de Kuma en esta saga. Y finalmente tenemos el regreso del rey Bekori a Sorbet, quizás financiado por los Tenryubitos. Espero que esta vez pues Kuma pueda hacer algo en vez de ser encarcelado como lo fue en la vez anterior, que no tenía ningún sentido, ya que él tenía la Nikyu no Mi, una fruta pues extremadamente buena de manera ofensiva y defensiva, así que aquella vez fue un nerfeo. Esta es otra oportunidad para que Kuma pues haga algo, pero todo indica pues que va a haber un final dramático para este personaje tras la vuelta del rey Bekori, que me recuerda un poco a la de Wapol. No sé qué tan fuerte sea, pienso que es un personaje muy normal, incluso creo que Wapol era más poderoso, así que no sería difícil que Kuma, teniendo esa habilidad tan buena, pues lo eche de ahí. Y pues recordando el gran trabajo que está haciendo Oda desde que empezó One Piece, y pues este alarmante 1098 a solamente un capítulo del 1100, que seguramente iba a ser algo histórico, y también sugiriendo que One Piece sea mensual, pues despedimos este capítulo. Esto es todo lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado de este 1098, y esperé el siguiente.